El viento helado de septiembre golpeaba contra la ventana del segundo piso, mientras yo permanecía inmóvil, observando a través del vidrio empañado. Mi hija Sofía, de apenas 12 años, apretaba mi mano con tal fuerza que sentía sus pequeñas uñas clavándose en mi palma. Pero ese dolor no era nada comparado con el veneno que se derramaba en mi pecho, mientras escuchaba las voces que provenían del estudio de abajo. Es patética, Raúl, una mujer rota que vive de pastillas para dormir y sesiones de terapia que no sirven para nada. La voz de Carmen, mi cuñada, destilaba un desprecio tan profundo que me hizo tambalear. No sé cómo aguantas vivir con alguien tan vacía. La risa de mi esposo, Raúl, resonó como cristales rotos en mis oídos. El dinero de la venta de las propiedades de su abuela lo compensaba todo, pero ya casi no queda nada. Estoy harto de fingir que me importa su fragilidad. Las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Sofía me miró con esos ojos oscuros que había heredado de mí, llenos de preguntas que no sabía cómo responder. «Shh», le susurré, llevándome un dedo a los labios, mientras el mundo que conocía se desmoronaba como arena entre mis dedos. «¿Cuánto falta para que puedas quedarte con todo?». La voz de Carmen sonaba ansiosa, casi hambrienta. «Los abogados dicen que con su historial de depresión y ansiedad, unos meses más, tal vez después de las fiestas. No quiero arruinarle la Navidad a Sofía. Es lo único bueno que salió de este matrimonio. Siempre fuiste demasiado blando. Esa niña estaría mejor sin una madre que apenas puede levantarse de la cama algunos días». Algo murió dentro de mí en ese momento. La Marina que creía en el amor, en la familia, en la bondad de las personas. Pero de esas cenizas, mientras apretaba la mano de mi hija y escuchaba cómo planeaban mi destrucción las dos personas en quienes más confiaba, nació algo diferente, algo frío, algo calculador, algo que les enseñaría el precio de subestimar a una mujer que ya no tiene nada que perder. Me alejé de la ventana con Sofía, caminando en silencio hacia mi auto. Mi mente ya comenzaba a tejer los hilos de lo que vendría. Pensaban que era débil, pensaban que era una víctima fácil. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. 3 meses antes, yo vivía lo que creía que era una vida imperfecta, pero real. Mi nombre es Marina Valdés, y durante mis 34 años, había aceptado que la felicidad verdadera era para otras personas, no para alguien como yo. Aquella mañana de junio, me desperté en nuestra casa de 2 pisos en el barrio Los Sauces, la misma casa que Raúl y yo habíamos comprado cuando Sofía tenía apenas 3 años, con el dinero que mi abuela me había dejado, la misma casa donde creí que envejeceríamos juntos. Raúl ya estaba levantado, duchado y vestido con su traje gris de siempre. Administraba una empresa de importaciones que su familia había fundado, y todos en el barrio lo respetaban. Era el tipo de hombre que sabía qué decir en cada momento, que hacía reír a las señoras en las reuniones de padres, y que los otros hombres invitaban a sus asados. Nunca entendí qué había visto en mí. «Buenos días, mi amor», dijo, besando mi frente mientras yo entraba a la cocina, arrastrando mis pantuflas viejas. «El café está listo». Sonreí, sintiendo esa pequeña calidez que aún me provocaba después de 13 años juntos. Incluso después de todas las tormentas que habíamos atravesado, todavía me sentía afortunada de ser la esposa de Raúl Herrera. «¿Sofía ya se levantó?», pregunté, sirviéndome café y añadiendo la leche que él siempre dejaba lista para mí. Esos pequeños detalles me hacían sentir cuidada, o eso creía. «Todavía duerme, la despertaré en unos minutos». Raúl miró su reloj. «Tengo una reunión importante con proveedores nuevos. Puede que llegue tarde esta noche», asentí, acostumbrada a sus horarios impredecibles. El mundo de las importaciones era así, especialmente en una ciudad como la nuestra, donde los negocios se cerraban en cenas largas y reuniones que se extendían hasta la madrugada. «Carmen llamó ayer», dije, revolviendo mi café. «Quiere que vayamos a almorzar el domingo. Hace tiempo que no nos reunimos todos». El rostro de Raúl cambió por una fracción de segundo. Algo pasó por sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Claro, mi amor, lo que tú quieras». Ahora, mirando hacia atrás, debería haber prestado atención a ese momento. Debería haber notado cómo su voz sonó diferente al aceptar. Debería haber visto la tensión en su mandíbula, pero estaba tan ocupada agradeciéndole al universo que mi esposo y mi cuñada se llevaran bien, que me perdí todas las señales. Sofía entró a la cocina entonces, con su uniforme del colegio a medio poner y el cabello negro alborotado. «Ma,
No encuentro mi libro de matemáticas. Está en la mesa del comedor, donde lo dejaste ayer, respondí, sirviéndole jugo de naranja. Y buenos días para ti también, señorita. Buenos días, ma. Buenos días, pa. Tomó una tostada y le dio una mordida enorme. Despacio, Sophie. El desayuno no se va a escapar. Reí. Raúl acarició el cabello de nuestra hija. Hazle caso a tu madre, princesa. Ella sabe lo que dice. La forma en que lo dijo, con tanto cariño y calidez, hizo que mi pecho se apretara de emoción. Esta era mi familia. Estas dos personas eran mi mundo entero. Sin ellos, yo no era nada. O al menos, eso era lo que creía. Raúl se fue al trabajo con su beso de siempre y su te amo en la puerta. Sofía tomó el autobús escolar justo a tiempo, y yo me quedé con mi rutina de siempre. Ordenar la casa, preparar la comida, y alistarme para mi trabajo de medio tiempo en el centro cultural del municipio. Me encantaba trabajar en el centro cultural. Era un espacio tranquilo donde organizaba talleres de lectura y ayudaba a coordinar eventos artísticos. Los libros habían sido mi refugio cuando era niña, en una casa donde mi madre había muerto joven, y mi padre se había vuelto a casar con una mujer que me veía como una molestia. La literatura me mostró que existían otras formas de vivir, otras maneras de ser. Mi supervisora, Elena Montero, estaba acomodando los libros nuevos cuando llegué. Buenos días, Marina. ¿Te ves bien hoy? Elena era una de las pocas personas que me hacía sentir valorada. Tenía unos 60 años, con ojos amables y una forma de hablar que me recordaba a mi abuela, la única persona que realmente me había querido cuando era niña. Gracias, Elena. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Maravilloso, querida. Mi nieto vino de visita. Tiene más o menos la edad de Sofía. Deberían conocerse algún día. Sonreí, asentí, pero por dentro sentí esa punzada familiar de ansiedad. Hacer planes con otras familias significaba arriesgarme a que vieran lo rota que estaba por dentro. ¿Qué tal si Sofía se avergonzaba de mí? ¿Qué tal si los otros padres notaban que yo no era suficiente? La mañana transcurrió tranquila. Ayudé a una joven madre a encontrar cuentos para su hijo pequeño. Asistí a un señor mayor con su investigación genealógica y organicé la nueva colección de poesía latinoamericana. Tareas simples, pero que me hacían sentir útil. Estaba reorganizando la sección infantil cuando escuché a Elena hablando con Marcela, otra de las empleadas, cerca del mostrador principal. Vi a Raúl Herrera en el café del centro ayer al mediodía, decía Marcela. Estaba con Carmen Herrera, su hermana. Parecían muy cercanos, si me entiendes. Mis manos se congelaron sobre el libro que sostenía. ¿En serio? Elena sonó sorprendida. No sabía que se llevaran tan bien. O parece que se llevan demasiado bien, dijo Marcela con ese tono que la gente usa cuando insinúa algo sin decirlo directamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Probablemente había una explicación inocente. Tal vez Raúl se había encontrado con Carmen por casualidad y decidieron almorzar juntos. Tal vez estaban planeando algo para mi cumpleaños que sería en unas semanas. Pero algo frío se instaló en mi estómago de todas formas. Traté de concentrarme en mi trabajo el resto del día, pero las palabras de Marcela resonaban en mi mente. Parecían muy cercanos, si me entiendes. Cuando recogí a Sofía del colegio, casi le sugerí que pasáramos por la oficina de su padre para saludarlo, pero algo me detuvo. Un presentimiento que no podía nombrar. Esa noche, Raúl llegó a casa cerca de las 10. Se veía cansado, con la corbata floja y el cabello despeinado. Perdón, mi amor, día largo, dijo, besando mi mejilla rápidamente antes de dirigirse a la ducha. ¿Cómo te fue con los proveedores nuevos?, pregunté. Bien, muy bien. Este contrato nos mantendrá ocupados por meses. Pero cuando miré por la ventana, noté que su auto estaba impecable. Ni una mota de polvo, nada que indicara que había estado en reuniones todo el día en diferentes partes de la ciudad como solía pasar. Esa noche, mientras Raúl dormía a mi lado, me quedé mirando el techo, tratando de alejar los pensamientos que se arrastraban hacia mi mente. Raúl me amaba, me había elegido, teníamos una buena vida juntos. Pero la duda, una vez que echa raíces, es difícil de arrancar. Las siguientes semanas pasaron en una extraña neblina. En la superficie, todo parecía normal. Raúl iba al trabajo, Sofía al colegio, yo al centro cultural. Cenábamos juntos casi todas las noches. Veíamos películas en familia los fines de semana. Pero por debajo, algo había cambiado. Empecé a notar cosas que nunca había visto antes. La forma en que Raúl parecía distraído durante las conversaciones. Cómo ahora llevaba su teléfono a todas partes.
incluso al baño. El hecho de que hubiera cambiado su contraseña y volteara la pantalla cuando lo usaba cerca de mí. Pequeñas cosas. Cosas que podrían tener explicaciones inocentes, pero se acumulaban. También comencé a notar cosas sobre Carmen. Como siempre parecía saber detalles sobre el trabajo de Raúl que yo no le había contado. Cómo preguntaba por él primero cada vez que hablábamos, antes de preguntar por Sofía o por mí. ¿Cómo va Raúl con ese proyecto grande de importación? Me preguntaba, pero yo no le había mencionado ningún proyecto grande. Cuando se lo comenté a Raúl, simplemente se encogió de hombros. Probablemente lo escuchó por ahí. Ya sabes cómo es esta ciudad. Todos saben todo de todos. Era verdad. Nuestra ciudad era el tipo de lugar donde las noticias viajaban más rápido que el viento, pero aún así se sentía extraño. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un jueves de principios de septiembre. Sofía tenía mediodía en el colegio por reuniones de profesores, y yo había pedido la tarde libre en el centro cultural, para pasar tiempo con ella. ¿Podemos visitar a tía Carmen?, preguntó Sofía, mientras compartíamos un sándwich de queso derretido en la cocina. Carmen siempre había insistido en que Sofía la llamara tía Carmen, en lugar de solo tía. Decía que sonaba más elegante. A mí me parecía frío, pero nunca había discutido al respecto. No sé, mi amor, deberíamos llamar primero para asegurarnos de que esté en casa. Pero cuando traté de llamar a la casa de Carmen, nadie contestó. Su celular tampoco. Tal vez salió de compras, sugirió Sofía. Podríamos pasar a ver si su auto está. Carmen vivía a unos 20 minutos, en una casa moderna en las afueras de la ciudad, un lugar con jardines amplios que ella cuidaba con obsesión y vecinos que apenas se hablaban entre sí. Está bien, acepté, pero si no está, nos regresamos. El camino hacia la casa de Carmen fue tranquilo. Sofía me contaba sobre sus amigas y sus clases, y yo la escuchaba a medias mientras disfrutaba del paisaje. Los árboles comenzaban a cambiar de color, pintando el mundo en tonos dorados y rojizos. Pero cuando doblamos en la calle de Carmen, mi sangre se heló. El auto de Raúl estaba estacionado en su entrada. Me detuve al otro lado de la calle, mis manos temblando sobre el volante. Sofía levantó la vista de su libro confundida. ¿Por qué paramos? ¿Ese no es el auto de papá? Sí, logré decir. Sí lo es. Vamos a entrar. En un momento, dije. Solo quiero entender qué está pasando primero. Algo profundo en mis entrañas gritaba peligro. Cada instinto que tenía me decía que no fuera a esa puerta, que no tocara, que no anunciara nuestra presencia. Caminamos en silencio hacia la parte trasera de la casa. La ventana del estudio de Carmen daba al jardín trasero, y yo sabía por años de visitas que se podían escuchar las conversaciones desde ese lugar bastante bien. Lo que escuché destrozó mi mundo. Es patética, Raúl. Una mujer rota que vive de pastillas para dormir, y sesiones de terapia que no sirven para nada. Las palabras de Carmen atravesaban la ventana como dagas envenenadas. Me aferré al marco de madera, mientras Sofía apretaba mi mano, su respiración agitada mezclándose con la mía. ¿Cuánto tiempo más tenemos que mantener esta farsa? La voz de mi cuñada sonaba impaciente, casi desesperada. Llevo 3 años esperando, Raúl. 3 años viendo cómo finges amarla mientras yo... Lo sé, mi amor, lo sé. La voz de mi esposo era suave, íntima, como solía ser conmigo en nuestros primeros años. Pero tenemos que ser inteligentes. El dinero de la abuela está casi agotado, pero todavía quedan las inversiones que hice a su nombre. Si nos apresuramos, podríamos perderlo todo. Mi mundo se fragmentó como el cristal de una copa fina estrellándose contra el suelo. 3 años. Llevaban 3 años. Desde antes de que mi abuela muriera, desde antes de que heredara su fortuna. Todo había sido una mentira. Ma, susurró Sofía, y en su voz escuché el mismo terror que sentía yo. ¿Qué está pasando? Le puse un dedo en los labios, rogándole silencio con la mirada. No podía permitir que nos descubrieran. No ahora. Los abogados dicen que con su historial médico será fácil, continuó Carmen. Todas esas visitas al psiquiatra, las recetas de ansiolíticos, los días que no puede levantarse de la cama. Marina prácticamente nos está escribiendo el caso ella sola. A veces me pregunto si sospecha algo, dijo Raúl. Ayer me preguntó sobre las reuniones con proveedores, casi como si supiera que no existen. Es demasiado tonta para atar cabos. Siempre lo ha sido. Desde el día que la conocí supe que sería fácil manipularla. Una huérfana desesperada por amor, por familia. Patético. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en el césped húmedo. Sofía se arrodilló a mi lado, sus ojos oscuros llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Mi niña valiente,
tan fuerte como yo nunca había sabido ser. ¿Qué haremos con la niña?, preguntó Carmen. Sofía es complicada, demasiado observadora para su edad. Es mi hija, me quedaré con ella. Por supuesto, una vez que Marina esté internada. ¿Internada? La voz de Carmen sonó sorprendida. El doctor Méndez ha estado muy colaborador, con la documentación adecuada y un par de episodios bien orquestados. Podremos argumentar que Marina es un peligro para sí misma. Una internación involuntaria de 6 meses, tal vez 1 año, tiempo suficiente para que yo obtenga el divorcio, la custodia total y el control de todos los activos. El plan era diabólico en su simplicidad. Mi propio historial de depresión y ansiedad, condiciones reales que había desarrollado tras años de abuso emocional sutil, serían las armas para destruirme. Cada sesión de terapia a la que había asistido buscando ayuda, cada pastilla que había tomado para poder dormir, cada día malo que había tenido, todo sería usado en mi contra. Eres brillante, susurró Carmen, y escuché el sonido inconfundible de un beso. Cuando todo esto termine, finalmente podremos estar juntos sin escondernos. Pronto, mi amor, muy pronto. Marina tiene cita con Méndez la próxima semana. Le he estado poniendo algo extra en su café de las mañanas. Nada peligroso, solo lo suficiente para que se sienta más ansiosa, más paranoica. Para cuando llegue a la consulta, estará tan alterada que Méndez no tendrá problemas en documentar un deterioro significativo. Me levanté de un salto, jalando a Sofía conmigo. Alguien venía hacia la ventana. Corrimos agachadas hacia los arbustos del jardín, escondiéndonos justo cuando Carmen apareció para cerrar las cortinas. Durante unos segundos eternos, pareció mirar directamente hacia donde estábamos. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría escucharlo, pero luego se dio vuelta y desapareció en el interior de la casa. Esperamos 5 minutos que parecieron 5 horas antes de arrastrarnos de vuelta hacia el auto. Una vez adentro, con las puertas cerradas y a varias cuadras de distancia, Sofía finalmente habló. Papá te está envenenando. No era una pregunta. Mi hija de 12 años había llegado a la misma conclusión que yo, pero con la claridad brutal de la juventud. Sí, respondí, porque no tenía sentido mentirle, no después de lo que había escuchado. ¿Qué vamos a hacer? Miré a mi hija por el espejo retrovisor. Sus ojos, tan parecidos a los míos, ardían con una furia que reconocí. Era la misma que comenzaba a arder en mi pecho, derritiendo años de sumisión y dudas. Vamos a luchar, dije sorprendiéndome con la firmeza de mi voz, pero vamos a ser más inteligentes que ellos, mucho más inteligentes. El camino a casa fue silencioso, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que pensar, planear, actuar, pero sobre todo tenía que hacerlo sin levantar sospechas. Cuando llegamos, me dirigí directamente a la cocina. Allí, en el estante sobre la cafetera, estaban mis medicamentos. Los tomé todos y los guardé en mi bolso. ¿Qué haces, ma?, preguntó Sofía, eliminando evidencia. Si tu padre ha estado agregando algo a mis pastillas, o a mi café, necesito analizarlas. Pero no podemos dejar que se dé cuenta de que sospechamos. Saqué un frasco viejo de vitaminas del cajón, y llené los envases vacíos de mis medicamentos con estas. A simple vista, parecían similares. Eres más inteligente de lo que ellos creen, observó Sofía con algo parecido al orgullo. No, mi amor, simplemente estoy dejando de fingir ser tonta. Ya llegamos. La voz de Raúl resonó desde la entrada. Había llegado temprano, inusual para alguien que supuestamente tenía reuniones importantes. Sofía y yo intercambiamos una mirada rápida. El juego había comenzado. ¡Qué sorpresa!, exclamé, forzando alegría en mi voz mientras salía a recibirlo. Pensé que llegarías tarde. La reunión se canceló, dijo, besando mi frente. Sus labios se sintieron como hielo sobre mi piel. ¿Cómo están mis chicas? Bien, respondió Sofía, y me impresionó lo normal que sonó. Ma y yo fuimos a la biblioteca después del colegio. ¡Qué bien! ¿Y Carmen? ¿La visitaron al final? La pregunta flotó en el aire como una trampa. Él sabía que habíamos ido. Tal vez Carmen nos había visto. Tal vez era una prueba. Fuimos, pero no estaba. Mentí suavemente. Su auto no estaba en la entrada. Debe haber salido. Raúl me estudió por un momento, y yo mantuve mi expresión de ligera decepción. Años de práctica, fingiendo emociones que él esperaba ver finalmente servían para algo. Qué lástima. Bueno, ya habrá otra oportunidad. Se aflojó la corbata. ¿Qué hay de cenar? Muero de hambre. Lasaña, tu favorita, respondí, dirigiéndome a la cocina. Estará lista en media hora.
Perfecto, me voy a dar una ducha. Música suave, tensa. Mientras Raúl subía las escaleras, Sofía se acercó a mí en la cocina. Ma, tengo miedo, admitió en voz baja. Me agaché hasta quedar a su altura, y tomé su rostro entre mis manos. Yo también, mi amor, pero el miedo puede ser útil si lo usamos bien. Nos mantendrá alerta. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre los incendios? Que hay que tener un plan de escape. Exacto. Bueno, esto es parecido. Necesitamos un plan, y necesitamos ejecutarlo, sin que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde para detenernos. Pausa larga. La cena transcurrió con una normalidad que me resultaba surrealista. Raúl habló sobre su día ficticio con clientes imaginarios. Yo asentí y sonreí en los momentos apropiados. Sofía comió en silencio, ocasionalmente levantando la vista para estudiar a su padre como si lo viera por primera vez. El café está delicioso esta noche, comentó Raúl, tomando un sorbo de la taza que yo había preparado cuidadosamente, sin azúcar extra, sin nada que él pudiera haber añadido. Gracias. Es una mezcla nueva que compré. Me gusta. Deberías comprar más. Lo haré, prometí, sabiendo que nunca volvería a tomar café preparado por él. Después de cenar, mientras Raúl veía las noticias, subí a nuestro dormitorio con la excusa de doblar ropa, pero en lugar de eso, me dediqué a algo mucho más importante: buscar evidencia. SFX. Cajones abriéndose suavemente en el cajón de su mesa de noche. Debajo de unos papeles viejos, encontré algo que me heló la sangre. Un frasco pequeño sin etiqueta con un polvo blanco. Tomé una foto con mi celular, y volví a colocarlo exactamente donde estaba, en su laptop, que ingenuamente dejaba sin contraseña cuando estaba en casa. Encontré correos que me revolvieron el estómago, conversaciones con Carmen que databan de 3 años atrás, planes detallados, cuentas bancarias que no conocía, transferencias de dinero que coincidían con retiros de mis cuentas. Pero lo más aterrador fue una carpeta titulada Proyecto M. Dentro había documentos sobre mi salud mental, pero alterados, fechas cambiadas, síntomas exagerados, episodios inventados, un historial médico falsificado diseñado para pintarme como una mujer al borde del colapso total. Música suave, oscura y determinada. Tomé fotos de todo, cada documento, cada correo, cada evidencia de su traición. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara como nunca antes. Marina, ¿qué haces? La voz de Raúl desde la puerta me sobresaltó. Me las arreglé para cerrar la laptop justo a tiempo. Solo revisaba mis correos, dije, volteándome con una sonrisa. ¿Necesitas algo? Me estudió por un momento, y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Sospecha? ¿Paranoia? ¿O simplemente la irritación de un hombre que no puede controlar cada movimiento de su víctima? No, solo me preguntaba dónde estabas. Ya es tarde, vienes a la cama. En un momento, solo termino esto. Se acercó y me besó en la cabeza, un gesto que antes me hubiera reconfortado, y ahora me daba náuseas. No te desveles mucho. Mañana tienes cita con el doctor Méndez. ¿Recuerdas? Claro que lo recuerdo, respondí, manteniendo mi voz ligera. A las 10 en punto. Bien, es importante que no faltes. Has estado rara últimamente, más ansiosa. Me preocupas. Pausa. La hipocresía era asombrosa. El hombre que me estaba envenenando sistemáticamente fingía preocupación por mi salud mental. Tienes razón, acepté, interpretando el papel que esperaba. He estado sintiéndome extraña. Tal vez el doctor pueda ayudarme. Eso espero, dijo, y por primera vez noté el brillo de satisfacción en sus ojos. Buenas noches, amor. Buenas noches. SFX. Pasos alejándose. Esperé hasta escuchar la puerta del baño cerrarse antes de sacar mi celular. Rápidamente envié todas las fotos a una nueva cuenta de correo que había creado, una que Raúl no conocía. Luego borré toda evidencia de mi teléfono. Mi siguiente parada fue el cuarto de Sofía. La encontré sentada en su cama, abrazando un peluche viejo. ¿No puedes dormir?, pregunté, sentándome a su lado. ¿Cómo voy a dormir sabiendo que papá es que él quiere? Las lágrimas finalmente cayeron. Escúchame, dije, limpiando sus lágrimas. Sé que esto es horrible, sé que duele, pero te prometo que no dejaré que nos hagan daño, ni a ti ni a mí. ¿Qué vamos a hacer? Mañana tengo cita con el doctor Méndez. Voy a ir, pero no voy a tomar nada de lo que me den. Voy a actuar normal, tal vez un poco nerviosa, pero nada extremo. Necesito ganar tiempo mientras junto más evidencia. Y luego nos vamos a defender, pero necesito que seas fuerte un poco más. ¿Puedes hacerlo? Sofía asintió, secándose las lágrimas. Puedo hacerlo. Por nosotras. Música suave,
Emotiva, la abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Mi niña no debería estar pasando por esto. Ninguna niña debería descubrir que su padre es un monstruo disfrazado de hombre bueno. Pero la vida no siempre es justa. A veces te toca luchar batallas que no elegiste. Y a veces, solo a veces, esas batallas te transforman en algo más fuerte de lo que jamás imaginaste ser. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, planeando cada movimiento, cada palabra, cada acción que tomaría en los días siguientes. Raúl dormía plácidamente a mi lado, ajeno a que su víctima había despertado. A las 3 de la madrugada, me levanté silenciosamente y fui al baño. Allí, en la privacidad de las paredes de azulejos blancos, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma de esa mañana. Sus ojos ya no estaban llenos de dudas y miedos. Había fuego en ellos, determinación, una promesa silenciosa de justicia. Se acabó, susurré a mi reflejo. Se acabó ser la víctima. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Me desperté con el sabor metálico del miedo en la boca y la certeza de que cada minuto contaba. Raúl ya estaba en la ducha, tarareando una melodía que antes me parecía encantadora y ahora sonaba siniestra. Me levanté y fui directo a la cocina. Allí, sobre la encimera, estaba la cafetera con el café recién hecho. Mi café de todas las mañanas, mi veneno diario. Con movimientos cuidadosos, llené una taza y la vacié en el fregadero, asegurándome de que algunas gotas quedaran en el borde, para que pareciera que había bebido. Luego me serví agua en la misma taza. Buenos días, mi amor. La voz de Raúl me sobresaltó. Estaba parado en la puerta, observándome con esos ojos que ya no reconocía. Buenos días, respondí, llevándome la taza a los labios y fingiendo tomar un sorbo. ¿Dormiste bien? Como un bebé. ¿Y tú? Te noté inquieta anoche. Un poco. Supongo que estoy nerviosa por la cita con el doctor Méndez. Es normal, dijo, acercándose para abrazarme por detrás. Su contacto me provocó escalofríos que tuve que disimular. Pero es por tu bien. Últimamente has estado diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, permitiendo que un toque de ansiedad tiñera mi voz. Si iba a interpretar el papel de mujer al borde del colapso, tenía que hacerlo creíble. Más distraída. A veces te quedas mirando al vacío. Y has estado hablando dormida. Eso era nuevo. ¿Realmente hablaba dormida? ¿O era otra mentira para construir su caso? ¿Qué digo? Pregunté, genuinamente curiosa. Cosas sin sentido. Nombres que no reconozco. A veces lloras. Me di vuelta en sus brazos, estudiando su rostro. Había algo diferente en él esa mañana. Una tensión en la mandíbula, un brillo calculador en los ojos. Estaba evaluándome, midiendo mi nivel de deterioro. Me asustas, murmuré, dejando que mis ojos se llenaran de lágrimas. No era difícil. El miedo era real, solo que no por las razones que él creía. No llores, mi amor. Me acarició la mejilla con falsa ternura. Todo va a estar bien. El doctor Méndez te va a ayudar. Sofía entró a la cocina en ese momento, salvándome de tener que continuar la actuación. Nos miró a ambos con esos ojos demasiado sabios para su edad. Buenos días, dijo simplemente, evitando mirar directamente a su padre. Buenos días, princesa. ¿Lista para el colegio? Sí. La conversación durante el desayuno fue tensa. Sofía apenas tocó su comida, y yo tuve que recordarle varias veces que comiera. Raúl nos observaba a ambas como un científico estudiando ratones de laboratorio. Pausa. Después de que Raúl se fuera al trabajo y Sofía al colegio, me quedé sola con mis pensamientos y mis planes. La cita con el doctor Méndez era a las 10, lo que me daba 2 horas para prepararme. Primero, llamé a Elena en el centro cultural. Elena, soy Marina, no voy a poder ir hoy. Tengo una cita médica. ¿Está todo bien, querida? La preocupación en su voz era genuina, tan diferente a la falsa solicitud de Raúl. Sí, solo un chequeo de rutina. Nos vemos mañana. Después de colgar, me vestí con cuidado. Elegí ropa que me hiciera ver cansada, pero no descuidada. Un poco de maquillaje para ocultar las ojeras, pero no demasiado. Tenía que parecer una mujer luchando por mantenerlas. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Marina Valdés? Sí. ¿Quién habla? Soy la doctora Patricia Mendoza, del Laboratorio Clínico Central. Recibimos sus muestras para análisis. Mi corazón dio un salto. Había enviado las pastillas a analizar el día anterior, usando un nombre falso y pagando en efectivo. Tan rápido tienen resultados. Es un análisis preliminar, pero encontramos algo que debes saber inmediatamente.
Las pastillas contienen lorazepam en dosis muy superiores a las indicadas en la etiqueta, mezclado con una sustancia que no podemos identificar completamente sin pruebas más específicas. Lorazepam, un ansiolítico potente, que en dosis altas podía causar confusión, pérdida de memoria y comportamiento errático. Exactamente los síntomas que necesitarían para internarme. ¿Puede enviarme el informe por correo? Por supuesto. ¿A qué dirección? Le di la dirección del correo nuevo que había creado. Doctora, estas sustancias ¿podrían hacer que alguien pareciera mentalmente inestable? Hubo una pausa. Señora Valdés, ¿está usted en peligro? Estoy manejando la situación, pero necesito documentación médica oficial de estos hallazgos. La tendrá en una hora. Y señora, tenga cuidado. Colgué con las manos temblando. Ahora tenía prueba científica del envenenamiento, pero todavía necesitaba más. Necesitaba que ellos mismos se incriminaran completamente. La oficina del doctor Méndez estaba en un edificio moderno, en el centro de la ciudad. Mientras subía en el elevador, practiqué mi respiración. Tenía que estar nerviosa, pero no paranoica, ansiosa pero no agresiva. La recepcionista me sonrió con lástima cuando me vio entrar. Marina Valdés, tengo cita a las 10. Sí, el doctor la está esperando. Pase por favor. El doctor Méndez era un hombre de unos 50 años, con barba cuidadosamente recortada y ojos que pretendían ser bondadosos. Me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marina, qué gusto verla. Su esposo me ha hablado mucho de usted. Mi esposo, fingí sorpresa. ¿Raúl ha hablado con usted? Oh sí, está muy preocupado. Me llamó varias veces esta semana. Un hombre muy dedicado a destruirme. Pensé, pero mantuve mi expresión confundida. No sabía qué le ha dicho. Siéntese, por favor. Me indicó un sillón frente a su escritorio. Me ha comentado que ha notado cambios preocupantes en su comportamiento. Episodios de confusión, llanto inexplicable, paranoia. Yo no me he sentido del todo bien últimamente, admití, frotándome las sienes, pero no creí que fuera tan grave. A veces no nos damos cuenta de nuestro propio deterioro. Es por eso que es importante tener personas que nos cuiden. Su esposo la ama mucho. Marina, tuve que morderme la lengua para no soltar una carcajada amarga. Doctor, he estado tomando mis medicamentos como siempre. No entiendo por qué me siento peor. Sus ojos brillaron con interés. Peor cómo, más cansada. A veces me cuesta concentrarme. Y los sueños, me estremecí genuinamente al recordar las pesadillas de las últimas semanas, sin duda causadas por el cóctel de drogas que Raúl me administraba. Hábleme de los sueños. Inventé una mezcla de verdades y mentiras, describiendo sueños fragmentados donde me perseguían sombras sin rostro. No mencioné que ahora sabía que esas sombras tenían los rostros de Raúl y Carmen. El doctor tomaba notas meticulosamente, asintiendo en los momentos precisos. Era bueno en su trabajo, había que reconocerlo. Si yo no supiera la verdad, probablemente confiaría en él. Marina, voy a ser directo con usted. Sus síntomas me preocupan. Creo que sería beneficioso ajustar su medicación y tal vez considerar un periodo de observación. Observación, dejé que mi voz temblara. Nada drástico. Tal vez unos días en un ambiente controlado, donde podamos monitorear su respuesta a los nuevos medicamentos. No sé, tengo que cuidar a mi hija. Su esposo me aseguró que él puede encargarse de Sofía. Su bienestar debe ser su prioridad. ¿Puedo pensarlo?, pregunté, permitiendo que algunas lágrimas rodaran por mis mejillas. Es mucho para procesar, por supuesto, pero no lo piense demasiado. En casos como el suyo, la intervención temprana es crucial. Sacó un talonario de recetas. Mientras tanto, voy a recetarle algo para ayudarla con la ansiedad. Tomé la receta con manos temblorosas. Más veneno, sin duda. Gracias, doctor. Quiero verla la próxima semana. Y Marina se inclinó hacia adelante con falsa preocupación. Si siente que no puede manejar las cosas, si tiene pensamientos oscuros, llame inmediatamente. Pídale a Raúl que la traiga, día o noche. Lo haré, prometí, sabiendo que nunca cumpliría esa promesa. Salí de la consulta con las piernas temblorosas, pero no por las razones que el doctor creía. La trampa estaba casi completa. Una semana más y tendrían suficiente evidencia para internarme contra mi voluntad. Pero yo también estaba construyendo mi caso, y el mío era real. En lugar de ir a casa, conduje hasta un café en el otro extremo de la ciudad. Allí, en una mesa apartada,
Saqué mi laptop y comencé a trabajar. Primero, descargué el informe del laboratorio. Las pruebas eran contundentes. Luego, redacté un documento detallado con todo lo que había descubierto, las conversaciones escuchadas, las pruebas del envenenamiento, los documentos falsificados, las cuentas bancarias ocultas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. ¿Cómo te fue con el doctor? Bien, mi amor. Hablamos cuando llegues a casa. Ten cuidado, ma. Mi niña, tan valiente, tan fuerte. Todo esto lo hacía por ella, por nosotras. Estaba por cerrar la laptop, cuando recibí un correo que me heló la sangre. Era de una dirección desconocida, pero el contenido era claro. Sé lo que estás haciendo. Si quieres saber toda la verdad sobre tu marido y tu cuñada, ven al Parque Central mañana a las 3 de la tarde. Ven sola. Una amiga. ¿Una amiga? ¿Quién podría saber lo que estaba pasando? ¿Era una trampa o una oportunidad? Guardé todo y salí del café. Mientras conducía a casa, mi mente daba vueltas. El juego se estaba volviendo más complejo. Había más jugadores de los que pensaba. Al llegar a casa, encontré a Raúl esperándome en la sala. No era normal que estuviera allí a esa hora. ¿Cómo te fue con Méndez?, preguntó, estudiando mi rostro. Bien, respondí, dejando mi bolso en la mesa. Me dio una nueva receta. ¿Puedo verla? Le entregué el papel. Lo examinó con satisfacción apenas disimulada. Es bueno que estés tomando esto en serio, dijo. Me preocupas mucho. Lo sé. Me acerqué y lo abracé, obligándome a no vomitar por su cercanía. Soy afortunada de tenerte. Sentí cómo se relajaba contra mí. Tan fácil de manipular cuando creía que tenía el control. ¿Por qué llegaste temprano?, pregunté, separándome. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Además, Carmen viene a cenar esta noche. Pensé que te gustaría saberlo con tiempo para preparar algo. Carmen, por supuesto. Querían observarme juntos, evaluar mi deterioro. Qué bien, dije con una sonrisa vacía. Hace tiempo que no la vemos. Sí, ayer me lo mencionó. Está preocupada por ti también. Apuesto a que sí, pensé. Voy a preparar su plato favorito, dije. Quiero que sea una noche especial. Raúl me miró con algo parecido a la culpa en los ojos, pero duró solo un segundo antes de ser reemplazado por su máscara habitual. Eres demasiado buena, Marina. No, pensé mientras me dirigía a la cocina. Solía hacerlo, pero esos días habían terminado. Mientras cocinaba, mi mente trabajaba en múltiples niveles. La cena sería una oportunidad perfecta para grabar más evidencia, pero también sería peligrosa. Tenía que mantener mi actuación perfecta, mientras ellos me observaban como buitres. Sofía llegó del colegio a las 4. La encontré en su habitación, haciendo tarea. ¿Cómo estuvo?, pregunté, sentándome en su cama. El doctor es parte del plan, dijo sin levantar la vista de sus libros. ¿Verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Esta noche viene tu tía Carmen a cenar. Necesito que actúes normal, pero mantente alerta. Si escuchas algo importante, recuérdalo. ¿Vamos a grabarlos? Le mostré el pequeño dispositivo que había comprado esa tarde. Va a estar en mi bolsillo todo el tiempo. Sofía asintió con determinación. Puedo distraerlos si necesitas salir del comedor por alguna razón. Eres muy inteligente, pero no te arriesgues. Tu seguridad es lo más importante. El timbre sonó a las 7 en punto. Carmen siempre era puntual para sus inspecciones. Ya llegó, gritó Raúl desde la sala. Respiré profundo, activé la grabadora en mi bolsillo y me preparé para la actuación de mi vida. Carmen entró a mi casa como si fuera la dueña, con ese aire de superioridad que siempre la había caracterizado. Llevaba un vestido negro ajustado y tacones que resonaban contra el piso de madera, cada paso una declaración de guerra disfrazada de visita familiar. Marina, querida, dijo, besando el aire cerca de mi mejilla. Te ves cansada. El primer golpe entregado con precisión quirúrgica. Sonreí con la docilidad que esperaba de mí. Ha sido una semana larga, pero me alegra que hayas venido. Raúl apareció detrás de mí, y la forma en que se miraron me revolvió el estómago. Había una intimidad en ese intercambio silencioso que gritaba todo lo que necesitaba saber. Carmen, dijo él, y su voz tenía un tono que nunca usaba conmigo. Qué bueno que pudiste venir. No me lo perdería por nada. Sofía bajó las escaleras en ese momento, salvándome de tener que presenciar más de su teatro. Mi hija había elegido su vestido azul favorito, el que la hacía ver mayor de sus 12 años. Hola, tía Carmen. Sofía, cariño. Cada día más grande. Carmen la estudió con ojos calculadores. Debes ser un gran apoyo para tu madre en estos momentos difíciles. Vi cómo los hombros de Sofía se tensaban, pero mantuvo su expresión neutral.
Mamá es la más fuerte de la familia, respondió mi hija, y el orgullo me calentó el pecho. Carmen y Raúl intercambiaron otra mirada. Podía leer sus pensamientos. La niña sería un problema. La cena está casi lista, anuncié. ¿Por qué no pasan al comedor mientras termino? Te ayudo, ofreció Carmen, siguiéndome a la cocina antes de que pudiera negarme. Una vez allí, se apoyó contra la encimera, observándome mientras yo fingía revisar el horno. Raúl me contó sobre tu cita con el doctor Méndez. Ah, sí, mantuve mi voz neutral mientras sentía el peso de la grabadora en mi bolsillo. Está muy preocupado por ti. Todos lo estamos. No sabía que mi salud fuera tema de conversación familiar. Carmen soltó una risa que sonó como vidrio rompiéndose. Marina, siempre tan sensible. Es precisamente esa actitud la que preocupa a Raúl. La paranoia no es saludable. Paranoia. Ya estaban plantando las semillas. Tienes razón, cedí, bajando la mirada. Últimamente veo problemas donde no los hay. Me alegra que lo reconozcas. El primer paso para mejorar es aceptar que necesitas ayuda. Si supiera que la ayuda que necesitaba era un buen abogado y una orden de restricción. Llevamos la comida al comedor, donde Raúl entretenía a Sofía con historias del trabajo, historias que yo ahora sabía que eran completamente falsas. Durante la cena, observé la dinámica entre ellos. Pequeños gestos que antes había pasado por alto ahora gritaban su secreto. La forma en que Carmen le servía vino sin que él lo pidiera, conociendo exactamente cuánto le gustaba, cómo sus manos se rozaban accidentalmente al pasar los platos, la complicidad en sus sonrisas cuando creían que no los veía. Marina, dijo Carmen de repente, Raúl me comentó que has estado teniendo pesadillas. La mesa quedó en silencio. Incluso Sofía dejó de comer. Todos tenemos pesadillas a veces, respondí cuidadosamente, pero las tuyas son intensas. Raúl dice que gritas dormida, que mencionas cosas que no tienen sentido. No recuerdo mis sueños. Mentí. Quizás es mejor así. Intervino Raúl con falsa preocupación. El doctor Méndez dice que a veces la mente nos protege olvidando. El doctor Méndez parece decir muchas cosas, observó Sofía, y tuve que disimular mi sorpresa ante su atrevimiento. Es un profesional muy respetado, defendió Carmen rápidamente. Tu madre tiene suerte de ser su paciente. Mucha suerte, repetí, sintiendo el peso de la ironía. La conversación derivó hacia temas más seguros, pero la tensión en el aire era palpable. Mientras recogía los platos, escuché a Carmen susurrarle algo a Raúl. Solo capté las palabras más rápido y risco. En la cocina, mientras preparaba el postre, Sofía apareció a mi lado. Tía Carmen fue al baño hace un rato, susurró, pero escuché sus pasos en el piso de arriba. Creo que entró a tu cuarto. Mi sangre se heló. ¿Qué estaría buscando? Gracias por decirme, murmuré. Mantén a tu padre ocupado un momento. Subí las escaleras lo más silenciosamente posible. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Dentro Carmen estaba junto a mi mesa de noche, examinando mis frascos de medicamentos. ¿Buscabas algo? Se sobresaltó al escuchar mi voz, pero se recuperó rápidamente. El baño de abajo estaba ocupado. Necesitaba una aspirina. Las aspirinas están en el botiquín del baño, no en mi mesa de noche. Nos miramos fijamente por un momento. La máscara de preocupación familiar había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculador. Deberías tener más cuidado con tus medicamentos, dijo finalmente. No querrás que Sofía los encuentre, o que tomes más de la cuenta por accidente. La amenaza era sutil pero clara. Tienes razón, respondí. Uno nunca puede ser demasiado cuidadoso con lo que ingiere. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Sospecha? ¿Precaución? Bajamos juntas. La tensión entre nosotras casi tangible. Raúl nos miró con curiosidad cuando entramos al comedor. ¿Todo bien? Perfecto, respondió Carmen con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Marina y yo solo estábamos teniendo una charla de mujeres. El resto de la velada transcurrió en una especie de tregua incómoda. Carmen y Raúl fueron más cuidadosos, menos obvios en sus interacciones, pero yo había aprendido a leer entre líneas, a ver lo que querían ocultar. Cuando finalmente se fue, cerca de las 10, Raúl la acompañó hasta su auto. Desde la ventana, los vi hablar en voz baja, sus cabezas juntas conspirando. Carmen parecía agitada, gesticulando con las manos. Raúl la tomó por los hombros, calmándola. Luego, en un momento de descuido absoluto, la besó. No fue un beso de cuñados, fue el beso de amantes que llevaban demasiado tiempo fingiendo. ¿Lo viste?
La voz de Sofía me sobresaltó. Estaba parada junto a mí, mirando por la ventana. Sí. ¿Lo grabaste? Saqué mi teléfono, mostrándole el video que acababa de capturar. No era la mejor calidad, pero era suficientemente claro. Eres brillante, Ma. No, mi amor, solo estoy aprendiendo a pensar como ellos. Cuando Raúl volvió a entrar, ya estábamos en la cocina lavando platos como si nada hubiera pasado. Carmen se fue preocupada. Comentó, estudiándome. Dice que no te ve bien. Ha sido una noche larga. Creo que me iré a dormir temprano. Buena idea. No olvides tomar tus medicamentos. Nunca lo hago, mentí. Esa noche, después de asegurarme de que Raúl dormía profundamente, revisé mi habitación. En el cajón donde guardaba mi ropa interior, encontré lo que Carmen había dejado, otro frasco sin etiqueta, escondido entre mis cosas. Si lo encontraban durante una revisión, parecería que yo escondía drogas. Otra pieza en su rompecabezas de mentiras. Tomé fotos del frasco desde todos los ángulos, documentando exactamente dónde lo había encontrado. Luego lo guardé en una bolsa con cierre hermético. Más evidencia para mi colección. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Sin las drogas en mi sistema, mi mente funcionaba con una precisión que había olvidado que poseía. Raúl ya se había ido cuando bajé. Había dejado una nota. Reuniones todo el día. No me esperes despierta. Toma tus medicamentos. Te amo. Te amo. Las palabras más vacías del mundo. Después de dejar a Sofía en el colegio, me dirigí al centro de la ciudad. Tenía varias paradas que hacer antes de mi misteriosa cita de las 3. Primero, el banco. Necesitaba abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, donde pudiera transferir fondos gradualmente sin levantar sospechas. ¿Todo está bien con sus cuentas actuales?, preguntó la ejecutiva bancaria. Perfectamente. Solo quiero tener algo de dinero separado para emergencias. Una mujer nunca puede ser demasiado precavida. Ella asintió con complicidad. Probablemente había visto suficientes mujeres en mi situación como para no hacer más preguntas. Mi siguiente parada fue una tienda de electrónica. Compré varias cámaras pequeñas de seguridad, de esas que parecen detectores de humo o decoraciones inofensivas. ¿Problemas de seguridad?, preguntó el vendedor. Algo así. Nunca se sabe quién puede entrar a tu casa cuando no estás. La ironía era que los intrusos ya vivían conmigo. Al mediodía, me reuní con mi amiga Isabel para almorzar. No le había contado nada de lo que estaba pasando, pero necesitaba establecer una apariencia de normalidad. Te ves diferente, observó mientras comíamos ensaladas en un café del centro. Más, despierta. He estado durmiendo mejor. Mentí. Me alegro. Por un tiempo me preocupaste. Raúl comentó en la reunión de padres que habías estado enferma. Por supuesto que lo había hecho, esparciendo las semillas de mi supuesta locura por toda la ciudad. Ya sabes cómo es Raúl. Siempre exagerando. Un poco de estrés, y él piensa que me estoy muriendo. Isabel rió, pero había algo en sus ojos que me decía que no estaba completamente convencida. A las 2:30, me despedí de Isabel, y me dirigí al Parque Central. Era un lugar público, lleno de gente a esa hora. Quien fuera que quisiera verme había elegido bien. Me senté en una banca cerca de la fuente, fingiendo leer un libro mientras observaba a mi alrededor. A las 3 en punto, una mujer se sentó a mi lado. Era joven, tal vez 25 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo. ¿Marina Valdés? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Lucía. Fui amante de Raúl hace 2 años. El mundo se detuvo por un momento, luego comenzó a girar de nuevo. Pero todo había cambiado. ¿Por qué me buscas ahora? Porque sé lo que te está haciendo. Porque me lo hizo a mí también. Solo que yo me di cuenta a tiempo y escapé. Se volvió hacia mí, y vi en sus ojos el mismo dolor que yo llevaba. Y porque no quiero que le haga a tu hija lo que intentó hacerme a mí. ¿Qué intentó hacerte? Lucía respiró profundo antes de responder. Cuando terminé con él, cuando me negué a seguir siendo su secreto, intentó hacerme pasar por loca. Falsificó documentos. Pagó a un psiquiatra para que dijera que yo lo acosaba. Si no hubiera tenido pruebas de nuestra relación, habría terminado en un hospital psiquiátrico. ¿Tienes esas pruebas todavía? Todo. Fotos, mensajes, transferencias bancarias. Y algo más. Sacó un sobre de su bolso. Información sobre otras mujeres. No fui la primera, Marina. Y Carmen, ella siempre ha estado ahí, ayudándolo, cubriéndolo. Son un equipo. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué no fuiste a la policía? Lo intenté, pero Raúl tiene conexiones. El caso desapareció.
Me dijeron que no había suficiente evidencia. Me miró fijamente. Pero ahora, con lo que tú puedas tener y lo que yo tengo, tal vez sea suficiente. ¿Cómo supiste lo que está pasando? Tengo una amiga que trabaja en el laboratorio donde analizaste esas pastillas. Me llamó cuando vio el nombre de Raúl en tu expediente. Sabía que tarde o temprano lo intentaría de nuevo. Abrí el sobre. Dentro había fotografías, copias de mensajes, estados de cuenta, un patrón claro de manipulación y abuso, que se extendía por años. Hay algo más que debes saber, dijo Lucía. Carmen no es su hermana. ¿Qué? Es su prima segunda. Lo descubrí investigando su historia. Han estado juntos desde la adolescencia, pero mantuvieron la relación en secreto por el escándalo familiar. El matrimonio contigo fue una pantalla, una forma de parecer respetable, mientras continuaban su relación. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Todo había sido una mentira desde el principio. ¿Qué quieres a cambio de esta información? Nada, solo justicia, y que protejas a tu hija. Raúl tiene una obsesión con el control, especialmente sobre las mujeres jóvenes. Sofía está llegando a la edad donde, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Un escalofrío me recorrió la columna. Mi hija, mi bebé, no dejaré que la toque. Lo sé, por eso estoy aquí. Se levantó. Ten cuidado, Marina. Cuando se sientan acorralados, serán peligrosos. Mi número está en el sobre. Llámame cuando estés lista para actuar. La vi alejarse, mezclándose con la multitud del parque. En mis manos tenía dinamita pura, suficiente para destruir a Raúl y Carmen completamente. Pero Lucía tenía razón. Cuando las serpientes se sienten amenazadas, muerden. Necesitaba acelerar mis planes. Palabras acumuladas. 10,396. Esa noche no pude dormir. Las revelaciones de Lucía giraban en mi mente como fragmentos de vidrio roto. Carmen y Raúl, primos segundos convertidos en amantes desde la adolescencia. Mi matrimonio, una pantalla de humo. Otras víctimas antes que yo, un patrón sistemático de destrucción. Me levanté antes del amanecer y comencé a instalar las cámaras de seguridad que había comprado. Una en el dormitorio principal, disfrazada como detector de humo. Otra en la sala, camuflada entre los adornos de la repisa. Una tercera en el pasillo, con vista perfecta hacia la puerta de Sofía. Si iban a moverse contra mí, quería documentar cada segundo. ¿Qué haces despierta tan temprano? La voz de Raúl me sobresaltó. Estaba parado en las escaleras, observándome mientras ajustaba la cámara del pasillo. No podía dormir, respondí, bajando con naturalidad. Pensé en hacer algo productivo. Esta casa necesitaba nuevos detectores de humo hace tiempo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Detectores de humo? No me habías dicho nada. Fue una oferta en la ferretería. Muy buenos precios. Me encogí de hombros, interpretando a la esposa ahorrativa. Además, con mi estado últimamente, prefiero prevenir accidentes. La tensión en sus hombros se relajó. Mi aparente preocupación por mi deterioro mental lo tranquilizaba. Buena idea, dijo finalmente. La seguridad es importante, especialmente ahora. ¿Qué planeaban que hiciera parecer especialmente importante la seguridad? Preparé el desayuno en silencio mientras Raúl leía el periódico. O este fingía leer. Podía sentir sus ojos sobre mí, evaluando cada movimiento. Me aseguré de parecer ligeramente temblorosa, de derramar un poco de café, de suspirar con frecuencia. La mujer al borde del colapso que necesitaban que fuera. Marina, dijo cuando Sofía se unió a nosotros en la mesa. He estado pensando, tal vez deberías tomarte unos días de descanso del trabajo. Elena entendería. No sé, el trabajo me ayuda a mantenerme enfocada. Precisamente por eso, necesitas descansar, no forzarte. Su tono era el del esposo preocupado, pero yo escuchaba la manipulación debajo. Querían aislarme, quitarme mis pocas conexiones con el mundo exterior. Tal vez tengas razón, cedí. Hablaré con Elena hoy. Sofía me miró por encima de su taza de chocolate. En sus ojos vi la pregunta silenciosa. ¿Qué estás haciendo? Le devolví una mirada que esperaba transmitiera. Confía en mí. Después de que ambos se fueran, llamé a Elena. Marina, querida, ¿cómo estás? No muy bien, Elena. Necesito pedirte unos días. Temas de salud. Por supuesto, toma el tiempo que necesites. Pero Marina, su voz se volvió cautelosa. ¿Está todo bien? ¿Realmente bien? Elena era perceptiva. Demasiado perceptiva. Es complicado, admití. Pero lo estoy manejando. Elena, si algo me pasara, ¿qué estás diciendo? Solo escúchame. Si algo me pasara, hay una caja en mi escritorio del trabajo, en el fondo del último cajón. Prométeme que la abrirás. Un silencio largo. Marina, me estás asustando. Prométemelo, Elena.
te lo prometo, pero preferiría que me contaras qué está pasando. Pronto, cuando sea seguro. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La caja que mencioné no existía aún, pero la prepararía esa misma tarde. Un seguro de vida con toda la evidencia duplicada. A las 10 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Señora Valdés, soy el detective privado Carlos Mendoza. Lucía Ramírez me dio su número. Mi corazón se aceleró. Lucía la contrató, hace 2 años, para su caso, pero cuando supe que Raúl Herrera estaba en esto otra vez. Señora, hay cosas que debe saber. ¿Podemos vernos? ¿Cuándo? Ahora mismo, si es posible. Esto es urgente. Acordamos encontrarnos en un restaurante del centro comercial. Lugares públicos, siempre lugares públicos. Carlos Mendoza resultó ser un hombre de unos 50 años, con el aspecto cansado de alguien que ha visto demasiado. Me esperaba en una mesa del fondo con una carpeta gruesa frente a él. Señora Valdés, lo que voy a mostrarle es perturbador. Comenzó sin preámbulos, pero necesita saberlo todo. Abrió la carpeta. La primera foto me dejó sin aliento. Era yo, saliendo del laboratorio donde había llevado las pastillas a analizar. Me han estado siguiendo, susurré. No solo a usted. Mire esto. Sacó más fotos. Sofía entrando al colegio. Yo en el café con Isabel. Mi reunión con Lucía en el parque. Tienen vigilancia profesional sobre usted. Saben que sabe. Entonces, ¿por qué no han actuado? Porque están siendo cuidadosos. El plan original era internalizarla discretamente. Pero ahora que usted está recopilando evidencia, necesitan modificar su estrategia. Sacó otro conjunto de documentos. Esto lo conseguí a través de un contacto en la corte. Raúl presentó una demanda de divorcio hace 2 días. ¿Qué? Pero si él, alegando abandono emocional, comportamiento errático y peligro para la menor. Mire la fecha de presentación. 2 días en el futuro. No entendía. ¿Cómo puede estar fechado en el futuro? Porque algo va a pasar en los próximos 2 días. Algo que justifique una demanda de emergencia. Algo que lo haga ver como la víctima, y a usted como la agresora. Las piezas cayeron en su lugar con claridad aterradora. Van a escenificar algo, un incidente. Exactamente. Y basándome en el patrón de Raúl, será algo dramático, posiblemente violento. Necesita estar extremadamente alerta. ¿Qué sugiere que haga? Documente todo, cada interacción, cada conversación. No esté sola con él si puede evitarlo. Y dudó. Considere sacar a su hija de la ciudad por unos días. No puedo. Si huyo, parecerá que soy culpable de lo que sea que aleguen. Entonces manténgala cerca. Y señora Valdés, tenga esto. Me entregó una tarjeta. Es mi número de emergencia. Llamada directa a mi celular. Si algo empieza a pasar, llámeme inmediatamente. Salí del restaurante con las piernas temblorosas. 2 días. Tenía 2 días antes de que ejecutaran su jugada final. Llamé a Sofía desde el auto. Ma, ¿por qué me llamas al colegio? Cariño, necesito que me escuches con atención. Cuando salgas hoy, no tomes el autobús. Voy a recogerte. Y necesito que tengas tu teléfono cargado y encendido todo el tiempo. Ma, me estás asustando. Lo sé, mi amor, pero todo va a estar bien. Solo necesito que estés alerta. Si papá o tía Carmen aparecen en el colegio, llamo inmediatamente. Lo entiendo, mi niña valiente, demasiado joven para esta guerra, pero lo suficientemente fuerte para sobrevivirla. Pasé las siguientes horas preparándome para la batalla. Fui al banco y retiré efectivo, lo suficiente para sobrevivir unos días si era necesario. Compré un teléfono prepago y lo activé. Preparé una maleta pequeña con ropa para Sofía y para mí, y la escondí en el maletero del auto. A las 2 de la tarde, mientras organizaba todos los documentos y evidencias en copias múltiples, mi teléfono sonó. Era Raúl. Hola amor, ¿cómo está tu día? Bien, respondí forzando calma en mi voz. Descansando como sugeriste. Me alegro. Oye, esta noche llegaré tarde. Reunión con clientes importantes. No me esperes despierta. Mentira, no había ninguna reunión. Estaba preparando el escenario. Está bien, ten cuidado. Marina, su voz se volvió extrañamente suave. Te amo, a pesar de todo. Quiero que sepas que te amo. El estómago se me revolvió. Era la despedida de un hombre que sabe que está a punto de destruir a alguien. Yo también te amo. Mentí. Después de colgar, corrí al baño y vomité. El estrés, el miedo, la repugnancia, todo se mezcló en una oleada de náusea. Pero cuando me miré al espejo, la mujer que me devolvió la mirada no era una víctima. Era una guerrera preparándose para la batalla de su vida.
Recogí a Sofía exactamente a las 3. Subió al auto mirando hacia atrás nerviosamente. ¿Viste algo extraño hoy?, pregunté mientras nos alejábamos. El doctor Méndez vino al colegio. Dijo que era una visita de rutina, pero estuvo hablando con la directora por mucho tiempo, y me miraba raro. Apreté el volante. Ya estaban moviendo sus piezas. Sofía, esta noche quiero que duermas con pestillo en tu puerta, y si escuchas cualquier cosa extraña, te llamo inmediatamente. Ma, ¿qué va a pasar? No lo sé exactamente, pero sé que intentarán algo en las próximas 48 horas. Necesitamos estar listas. Esa tarde, mientras Sofía hacía su tarea, yo terminé de preparar mi contraataque. Envié copias de toda la evidencia a 3 direcciones diferentes, una a Elena, otra a un apartado postal que había alquilado, y la tercera a Lucía. También grabé un video. Mirando directamente a la cámara, conté todo, cada detalle del abuso, del envenenamiento, del plan para internarme. Mostré las pruebas del laboratorio, las fotos de los documentos falsificados, el video del beso entre Raúl y Carmen. Si están viendo esto, dije al final, es porque algo me ha pasado. Por favor, protejan a mi hija, y asegúrense de que Raúl Herrera y Carmen Herrera paguen por sus crímenes. Subí el video a una cuenta programada para publicarse automáticamente en 72 horas a menos que yo lo cancelara. Era mi póliza de seguro final. A las 8 de la noche, con Raúl supuestamente en su reunión inexistente, Carmen apareció en nuestra puerta. Disculpa que venga sin avisar, dijo, entrando sin esperar invitación, pero estaba preocupada por ti. Llevaba una botella de vino y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué amable, dije, cerrando la puerta detrás de ella, aunque no es el mejor momento. Tonterías. Una copa de vino entre cuñadas es exactamente lo que necesitas. Ya estaba caminando hacia la cocina. ¿Dónde guardas las copas? La seguí, cada nervio en alerta. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué parte del plan era esta? Carmen sirvió 2 copas generosas, me entregó una, y levantó la suya en un brindis. Por la familia, dijo, con esa sonrisa depredadora. Por la familia, repetí, llevándome la copa a los labios pero sin beber. ¿No vas a tomar? Es un muy buen vino. El doctor Méndez me recomendó evitar el alcohol con mis nuevos medicamentos. Sus ojos se entrecerraron. Pensé que no estabas tomando los nuevos medicamentos. Error. Había revelado que no estaba siguiendo el tratamiento. Algunos sí, otros no. Improvisé. Es confuso mantener el registro de todos. Tomó un sorbo largo de su vino. Marina, seamos honestas. Sé que sabes. El aire se congeló entre nosotras. ¿Saber qué? Sobre Raúl y yo. No tiene sentido seguir fingiendo. Mi mano apretó la copa tan fuerte que temí que se rompiera, pero mantuve mi expresión confundida. No entiendo de qué hablas. Carmen rió. Un sonido sin alegría. Por favor, nos viste el otro día. Sé que estuviste en mi casa. Vi las huellas en el jardín. Carmen, creo que deberías irte. No me siento bien. No, Marina, creo que deberías escuchar. Se sentó en el taburete de la cocina como si fuera su casa. Raúl y yo nos amamos desde que éramos adolescentes. Tú fuiste, conveniente, una huérfana con herencia, desesperada por amor, perfecta para nuestros propósitos. Cada palabra era un cuchillo, pero me mantuve de pie, en silencio. Pero cometimos un error, continuó. Deberíamos haber esperado a que tu abuela muriera antes de casarte con él. Nos apresuramos, y ahora, bueno, ahora las cosas se han complicado. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero ofrecerte una salida civilizada. Firma los papeles de divorcio, acepta la internación voluntaria por unos meses, y te dejaremos suficiente dinero para empezar de nuevo. Lejos de aquí, por supuesto. ¿Y Sofía? Sofía se queda con su padre. Es lo mejor para ella. Una niña necesita estabilidad, no una madre. Hizo un gesto vago hacia mí, inestable. La rabia que había estado conteniendo durante días amenazó con explotar, pero la contuve. Aún no era el momento. Necesito pensar en tu propuesta. No hay mucho que pensar. Es una oferta generosa. Considerando las alternativas, se levantó dejando su copa vacía en la encimera. Tienes hasta mañana al mediodía. Después, las cosas se pondrán desagradables. La acompañé a la puerta, cada paso midiendo la distancia entre nosotras. Podría empujarla por las escaleras. No, eso era lo que querían, que perdiera el control. Marina, dijo en la puerta, volteándose hacia mí,
Siempre fuiste demasiado buena para este mundo. Es casi una lástima. Cerré la puerta en su cara y corrí a revisar la grabación de la cámara de seguridad. Perfecta. Cada palabra de su confesión, capturada en alta definición. Sofía apareció en lo alto de las escaleras. Lo escuché todo, dijo. Ven aquí, mi amor. Corrió a mis brazos, y la abracé fuerte. Ma, no voy a dejar que me separen de ti. No lo harán, te lo prometo. Esa noche, después de asegurar todas las puertas y ventanas, nos acostamos juntas en mi cama. Sofía se durmió abrazada a mí, pero yo permanecí despierta, vigilante. A las 3 de la madrugada, escuché el sonido inconfundible de una llave en la cerradura principal. Raúl había llegado a casa, pero no estaba solo. Podía escuchar voces susurrando, múltiples pasos. Desperté a Sofía con suavidad, llevándome un dedo a los labios. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencia de Carlos Mendoza. Están aquí, susurré. Múltiples personas. Enciérrese en el baño con su hija. Grabe todo. La policía va en camino. Nos deslizamos silenciosamente al baño principal, y cerré el pestillo. Sofía temblaba contra mí mientras escuchábamos los pasos subir las escaleras. Marina, la voz de Raúl sonaba extrañamente calmada. Sé que estás despierta. Necesitamos hablar. No respondí. En mi teléfono, la grabación corría. Marina, abre la puerta. El doctor Méndez está aquí. Estamos preocupados por ti. El doctor Méndez, por supuesto. Has tenido un episodio, cariño. Continuó Raúl. Carmen nos llamó muy asustada. Dice que la amenazaste, que tenías un cuchillo. Mentiras, todo mentiras. Pero mentiras que sonarían creíbles con el historial que habían construido. Solo queremos ayudarte, añadió otra voz. El doctor Méndez. Nadie quiere lastimarte. Sofía me miró con ojos aterrorizados. Le apreté la mano, transmitiéndole fortaleza. Entonces escuché el sonido más hermoso del mundo. Sirenas acercándose. ¿Qué hiciste? La voz de Raúl ya no era calmada. ¿A quién llamaste? Los golpes en la puerta del baño comenzaron, fuertes, desesperados. Abre la maldita puerta. La policía está aquí, dije finalmente, mi voz sorprendentemente firme. Y tengo todo grabado. Cada mentira, cada amenaza, cada evidencia de su plan. Silencio. Luego el caos, pasos corriendo, gritos, la voz de Carmen maldiciendo, el sonido de la puerta principal siendo aporreada. Policía, abran. Lo que siguió fue un torbellino. Oficiales llenando la casa. Raúl intentando explicar que su esposa estaba teniendo un episodio psicótico. El doctor Méndez mostrando papeles de internación. Pero yo tenía algo mejor. Evidencia. Montañas de evidencia. Cuando finalmente salimos del baño, encontramos a Raúl esposado, gritando sobre sus derechos. Carmen intentaba escabullirse, pero un oficial la detuvo. El doctor Méndez parecía haberse evaporado, pero no importaba. Lo teníamos en video. Señora Valdés, un detective se acercó a nosotras. Soy el detective Rivera. El detective Mendoza nos informó de su situación. ¿Está usted bien? ¿Su hija? Estamos bien, respondí, abrazando a Sofía más fuerte. Y tengo pruebas de todo. Años de abuso sistemático, envenenamiento, fraude. Tendremos que tomarle una declaración completa. Pero primero, ¿hay algún lugar seguro donde puedan quedarse? Mientras los oficiales sacaban a Raúl y Carmen de nuestra casa, mientras las luces de las patrullas iluminaban la noche, mientras los vecinos se asomaban curiosos por las ventanas, sentí algo que no había experimentado en años. Libertad. No sería fácil. Habría juicios, testimonios, días difíciles por delante, pero habíamos sobrevivido, habíamos luchado, y habíamos ganado. Ma, susurró Sofía mientras nos llevaban a la estación para dar nuestra declaración. ¿Se acabó? Esta parte sí, mi amor. Ahora comienza la nuestra. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no me dieron miedo, me dieron esperanza. Palabras acumuladas, 13,293. La estación de policía a las 4 de la madrugada. Era un lugar surreal. Luces fluorescentes demasiado brillantes, café rancio en vasos de papel, y el murmullo constante de actividad. Sofía dormía acurrucada en una silla a mi lado, envuelta en una manta que algún oficial amable nos había traído. Señora Valdés, sé que está exhausta, pero necesitamos su declaración completa mientras los detalles están frescos. La detective Rivera era una mujer de unos 40 años, con ojos que habían visto demasiado pero aún conservaban compasión. Entiendo, dije, acariciando el cabello de Sofía. ¿Puedo dejarla dormir aquí?
Por supuesto, la oficial Martínez se quedará con ella. En la sala de interrogatorios, que insistieron en llamar sala de entrevistas para mi comodidad, desplegué mi arsenal. Carpetas organizadas cronológicamente, USB con grabaciones, el informe del laboratorio, las fotos del detective Mendoza, años de abuso sistemático condensados en evidencia irrefutable. Dios mío, murmuró Rivera, mientras revisaba el informe toxicológico. Lorazepam en dosis casi letales. ¿Por cuánto tiempo? No estoy segura. Semanas, tal vez meses. Empecé a sospechar hace solo unos días. Y este video es de esta noche. En la pantalla, Carmen confesaba alegremente sus crímenes, tan segura de su poder que ni siquiera consideró la posibilidad de estar siendo grabada. Señora Valdés, con esto podemos acusarlos de intento de homicidio, fraude, conspiración. Rivera sacudió la cabeza. ¿Está dispuesta a testificar? Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. Las siguientes horas fueron un borrón de declaraciones, firmas, más café terrible. Llamé a Isabel, mi amiga del centro cultural, quien vino inmediatamente a pesar de la hora. Marina, Dios mío, ¿por qué no me dijiste? Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras me abrazaba. No podía poner a nadie más en riesgo. Vengan a mi casa. Tengo espacio de sobra. Y mis hijos adorarán tener a Sofía cerca. La oferta me quebró. Después de años de manipulación y aislamiento, la simple bondad humana se sentía abrumadora. A las 8 de la mañana, mientras Sofía e Isabel esperaban en el auto, Rivera me llamó aparte. Hay algo más. Al registrar la casa de Carmen Herrera, encontramos evidencia de otras víctimas. Al parecer, esto no era su primer proyecto. Otras mujeres. Al menos 3 que podemos confirmar. Todas siguieron el mismo patrón. Mujeres vulnerables con herencias o propiedades. Todas terminaron institucionalizadas. O peor, no quería saber qué significaba peor. Vamos a necesitar que mantenga un perfil bajo por un tiempo. Raúl Herrera tiene conexiones. Y aunque está detenido, sus abogados ya están trabajando. Pueden conseguir que salga, no con las pruebas que tenemos, pero van a intentar todo. Manténgase alerta. Los primeros días en casa de Isabel fueron extraños. Sofía y yo compartíamos la habitación de huéspedes, saltando ante cada ruido, verificando las cerraduras obsesivamente. Pero los hijos de Isabel, gemelos de 10 años, trajeron una normalidad inesperada a nuestras vidas. ¿Por qué están viviendo aquí?, preguntó uno de ellos durante el desayuno. Porque son nuestra familia ahora, respondió Isabel, simplemente. Y la familia se cuida. Sofía, que había estado callada desde aquella noche, finalmente sonrió. La primera audiencia fue una semana después. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje azul marino que Elena me había ayudado a comprar. Nada de la mujer rota que solía ser. Esta era Marina Valdés, superviviente. La sala del tribunal estaba llena. Aparentemente, el caso había atraído atención mediática. Esposo prominente acusado de envenenar a su esposa. Era el tipo de titular que vendía periódicos. Raúl estaba sentado en la mesa de la defensa, impecable en su traje gris. Cuando nuestros ojos se encontraron, esperaba ver odio. En cambio, vi algo peor, diversión, como si todo esto fuera un juego que aún creía poder ganar. Carmen estaba a su lado, pálida pero desafiante. Su abogado, un hombre de aspecto costoso, susurraba urgentemente en su oído. Todos de pie, anunció el alguacil. La jueza Moreno era una mujer severa de unos 60 años, conocida por su intolerancia hacia la violencia doméstica. Estamos aquí para la audiencia de fianza en el caso del Estado versus Raúl Herrera y Carmen Herrera, acusados de intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y conspiración. El fiscal, un hombre joven pero competente llamado Alejandro Ruiz, presentó un resumen devastador de las pruebas. El video de Carmen confesando, los análisis toxicológicos, los documentos falsificados, las grabaciones de audio. Su señoría, concluyó, los acusados representan un peligro claro y presente para la víctima y su hija. Solicitamos que se les niegue la fianza. El abogado defensor se levantó con arrogancia practicada. Su señoría, mi cliente es un respetado hombre de negocios sin antecedentes penales. Estas acusaciones son el producto de una mujer mentalmente inestable que, objeción, interrumpió Ruiz. No hay evidencia de inestabilidad mental. Al contrario, el defensor sonrió. Tenemos años de registros psiquiátricos. Registros falsificados por un psiquiatra comprado, contraatacó Ruiz. La jueza golpeó su martillo. Suficiente.
He revisado las pruebas preliminares. Se volvió hacia Raúl y Carmen. Rara vez en mis 30 años de carrera he visto un caso de manipulación tan calculada y cruel. Fianza denegada para ambos acusados. Carmen soltó un grito ahogado. Raúl simplemente sonrió y me guiñó un ojo mientras se lo llevaban. Afuera del tribunal, los periodistas se abalanzaron. Alejandro Ruiz me guió a través de ellos, repitiendo sin comentarios como un mantra. Marina, me alcanzó Lucía entre la multitud. Lo lograste. Nos abrazamos, dos supervivientes reconociéndose mutuamente. ¿Cómo estás?, le pregunté. Mejor ahora. Ver a ese bastardo esposado es catártico. Esa noche, mientras cenábamos en casa de Isabel, mi teléfono sonó. Número desconocido. Marina, soy Elena. Necesito verte urgentemente. ¿Qué pasa? Es sobre la caja que me pediste que guardara. Alguien entró al centro cultural anoche. Se llevaron varias cosas, pero se enfocaron en tu oficina. Mi sangre se heló. La caja, la tengo. La llevé a mi casa el mismo día que me la diste. Pero Marina, quien haya sido, sabía exactamente qué buscar. Alguien más estaba involucrado. Alguien que aún estaba libre. No vayas a tu casa sola, le advertí. Voy para allá con la policía. Rivera me acompañó a casa de Elena. La caja estaba intacta, con todas las copias de seguridad que había preparado. Esto sugiere que hay más personas involucradas, dijo Rivera, examinando las fotos del centro cultural vandalizado. Raúl tenía socios cercanos. Su empresa, me detuve, recordando algo. Martín Sánchez, su socio. Siempre me pareció extraño cómo miraba a Sofía. Rivera tomó notas rápidamente. Lo investigaremos inmediatamente. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones, testimonios, evidencias, la lenta construcción del caso. Sofía comenzó terapia con una especialista en trauma infantil. Yo también, finalmente enfrentando años de abuso que había normalizado. No es tu culpa, me repetía la doctora Vargas en cada sesión. El abuso psicológico es insidioso, te programa para dudar de tu propia realidad. Lentamente comencé a creerle. Un mes después del arresto, Alejandro Ruiz me llamó con noticias. Martín Sánchez fue arrestado esta mañana. Tenías razón. Era el tercero en el plan. Su trabajo era manejar las finanzas una vez que Raúl obtuviera el control total. ¿Y Carmen? Quiere hacer un trato, testificar contra Raúl a cambio de una sentencia reducida. La traición entre ellos no me sorprendió. Las serpientes siempre terminan mordiéndose entre sí. ¿Qué recomienda? Acéptelo. Su testimonio garantizará cadena perpetua para Raúl. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, me preguntó algo que me rompió el corazón. Ma, ¿alguna vez fue real? ¿Papá alguna vez nos quiso? ¿Cómo le explicas a una niña que su padre la veía como un daño colateral aceptable? No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que el amor que tú y yo compartimos es real, y nadie podrá quitárnoslo nunca. Se durmió aferrada a mi mano, y yo me quedé velando su sueño, prometiéndole silenciosamente que construiría un mundo mejor para ella. 3 meses después el juicio comenzó. Los medios lo llamaron el juicio del siglo con su habitual hipérbole, pero para mí era simplemente el final de una pesadilla y el comienzo de algo nuevo. Carmen, vestida de gris y aparentando haber envejecido 10 años, subió al estrado. Su testimonio fue devastador. ¿Cuánto tiempo planearon esto?, preguntó el fiscal. Desde antes del matrimonio. Raúl dijo que Marina era perfecta, huérfana, con herencia, desesperada por afecto, fácil de moldear, de romper. ¿Y cuál era su papel? Mantenerla aislada, recordarle constantemente sus defectos, hacerla dependiente emocionalmente de Raúl. Cada palabra era una puñalada, pero también una validación. No había sido mi imaginación, no había sido débil, había sido sistemáticamente destruida por profesionales. Cuando llegó mi turno de testificar, estaba lista. Hablé durante horas, detallando cada manipulación, cada mentira, cada dosis de veneno disfrazada de medicina. ¿Cómo se dio cuenta?, preguntó Ruiz gentilmente. Mi hija. Cuando escuché a Raúl y Carmen planeando quitármela, algo dentro de mí despertó. Una madre protege a sus crías, sin importar qué tan rota esté. El jurado, varios de ellos padres, asintieron con comprensión. La defensa intentó pintarme como inestable, paranoica, vengativa, pero las pruebas hablaban más fuerte que sus insinuaciones. El día del veredicto, la sala estaba en silencio. Sofía estaba en casa con Isabel, demasiado joven para presenciar este momento. En el cargo de intento de homicidio, encontramos al acusado Raúl Herrera. Culpable, culpable. La palabra resonó en la sala como una campana de libertad. En el cargo de fraude,
culpable. En el cargo de conspiración, culpable. Uno por uno, los cargos cayeron como fichas de dominó. Raúl mantuvo su sonrisa arrogante hasta el final, pero vi el momento exacto en que comprendió que había perdido. Carmen recibió 15 años con posibilidad de libertad condicional. Raúl, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Martín Sánchez, 20 años. Afuera del tribunal, bajo el sol de primavera, respiré profundamente. El aire sabía diferente, sabía a libertad. ¿Qué harás ahora?, preguntó Lucía, quien había venido a apoyarme. Vivir, respondí simplemente. Por primera vez en mi vida, simplemente vivir. 6 meses después del veredicto, Sofía y yo nos mudamos a nuestra propia casa, pequeña pero nuestra. Pinté las paredes de colores brillantes, planté un jardín, llené los espacios con risas en lugar de miedo. Volví a trabajar en el centro cultural, ahora como subdirectora. Elena había peleado por mi promoción con fiereza maternal. Siempre supe que había fuego bajo esa superficie tranquila, me dijo el día que asumí el cargo. Sofía floreció lejos de la sombra de su padre. Se unió al equipo de debate del colegio, hizo amigos, volvió a reír con facilidad. En terapia, trabajaba para entender que el mal de su padre no la definía. Un año después del juicio, recibí una carta. La letra en el sobre me heló la sangre. Era de Raúl. Casi la tiré sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Marina, sé que no merezco que leas esto, pero necesito decirte algo. No pido perdón porque sé que es imperdonable. Solo quiero que sepas que subestimarte fue el mayor error de mi vida. No por las consecuencias legales, sino porque nunca vi la increíble mujer que eras. Sofía tiene suerte de tenerte. Raúl, quemé la carta esa misma noche, viendo las palabras convertirse en cenizas. No necesitaba su validación. Nunca la había necesitado. La verdadera validación vino en momentos pequeños. Sofía graduándose con honores, mi primera conferencia sobre supervivencia al abuso doméstico, la fundación que creé para ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones similares. 5 años después de aquella noche de septiembre, cuando mi mundo se derrumbó, estaba dando una charla en la universidad local. El auditorio estaba lleno de rostros jóvenes, muchos de ellos sobrevivientes. El abuso psicológico es insidioso, les dije, porque te hace cómplice de tu propia destrucción, te convence de que mereces el maltrato, de que eres afortunada de ser tolerada. Una joven en la primera fila asentía con lágrimas en los ojos. Pero quiero que sepan algo, continué. Dentro de cada una de ustedes, hay una guerrera esperando despertar. A veces necesita un catalizador. Para mí, fue escuchar a mi esposo y su amante planear quitarme a mi hija. Para ustedes, puede ser otra cosa, pero cuando despierte, nada podrá detenerla. Después de la charla, la joven de la primera fila se acercó. Señora Valdés, yo, mi novio, él, las palabras se atascaron en su garganta. Lo sé, dije suavemente, tomando sus manos. Y no estás sola. Le di mi tarjeta, la de la fundación. Otro pequeño paso en el largo camino de convertir mi dolor en propósito. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, ahora una brillante joven de 17 años preparándose para la universidad, me miró con esos ojos, que habían visto demasiado pero seguían llenos de esperanza. Ma, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De no haberte dado cuenta antes, de los años perdidos. Consideré su pregunta cuidadosamente. No puedo arrepentirme del pasado porque me trajo hasta aquí, hasta este momento, contigo, siendo quienes somos. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia. Eres la mujer más fuerte que conozco, dijo simplemente. No, mi amor, solo soy una mujer que aprendió que merece algo mejor, y tú me enseñaste eso. Mientras lavábamos los platos juntas, tarareando una vieja canción, pensé en la mujer que había sido, rota, asustada, convencida de su propia insignificancia. Esa mujer había muerto aquella noche de septiembre, escuchando traiciones detrás de una ventana, pero de sus cenizas había nacido algo nuevo, alguien que no necesitaba la validación de otros para saber su valor, alguien que había transformado su dolor en poder, su miedo en fuerza. No era un final feliz de cuento de hadas, era mejor, era real, y mientras el sol se ponía sobre nuestra pequeña casa llena de luz y risas, supe con certeza absoluta que aunque el camino había sido brutal, cada paso había valido la pena, porque al final, no solo había sobrevivido, había renacido.